Bienvenidos a Conversaciones, un programa de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Alejandro Martínez de Ubieda y hoy estaré acompañado de María Clara Roballo. Hola María Clara, ¿cómo estás? Hola Alejandro, un saludo para todos y para nuestro invitado de hoy. Ronald Rodríguez. Hola Ronald. Alejandro, Alejandro, gracias. Y Chomi Laceras. Hola Hola, Chomi. hola Alejandro, un saludo a nuestro invitado también y a toda nuestra audiencia. Y hoy tenemos como invitado, el invitado que se anuncia pero no se devela, a Oscar Murillo. Oscar Murillo es el director de Provea. Provea es la asociación dedicada a los derechos humanos en Venezuela, probablemente con mayor trayectoria, y es un gran placer tenerlo con nosotros. Bienvenido, Oscar. Gracias a todos, espero que me escuchen bien y bueno, por supuesto, agradecer también este espacio. Provea, como ustedes lo dicen, bueno, él tiene una sigla un poco larga, pero que también responde un poco a la esencia de lo que ha sido la historia de Provea, fundada en 1988. Es el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, que acaba de presentar el equipo pues, que me honra representar, el informe número 35 en su historia, el informe que, digamos, revisa los avances, los retrocesos, la situación general de los derechos humanos, específicamente en 14 derechos, y para esta oportunidad tenemos también un balance especial sobre lo que ha sido el impacto de la gestión de Nicolás Maduro en el goce y disfrute de los derechos humanos de todos los venezolanos. Ahora, Oscar, la coyuntura es particularmente delicada dada la situación, la coyuntura electoral, pues la situación preelectoral que vive el país. ¿Cuáles ves como las principales violaciones, los principales riesgos para los derechos humanos en este momento en Venezuela? Siguiendo la línea de nuestro contexto, que es un capítulo importante de nuestro libro, estamos hablando de que hay una persistencia de la emergencia humanitaria compleja. Significa que el empobrecimiento ha continuado en el país. Hay tres grandes características como resultado de estos hallazgos que hemos logrado después de un año de monitoreo y de una investigación multidisciplinaria muy rigurosa. Estamos hablando de que ha aumentado la pobreza, tenemos unos altos índices de impunidad, de 10.000, más de 10.000 personas fallecidas en un ciclo de 10 años, y hay una desigualdad que se ha pronunciado, que se ha profundizado a partir de un modelo económico excluyente que, bueno, es resultado también de un modelo político fundamentalmente autoritario. Y esa naturaleza autoritaria se va expresando en políticas públicas que no responden a la totalidad de la población, sino que hay unos medios que apuntan más al clientelismo político, al control social. Y en este contexto, por supuesto, tenemos que resaltar lo que ha sido un proceso de cierre del espacio cívico, nuevas leyes restrictivas que van a cerrar justamente estos espacios de libertad, de derecho a asociación, derecho a la libertad, que ya ha ocurrido en otros sectores, como por ejemplo el tema de los medios de comunicación, pero estamos viendo que en el año 2024, pero registrado también en el 2023, un aumento importante en los ataques a la sociedad civil, entiéndase defensores de derechos humanos. Hoy es inédito que en la historia venezolana reciente tengamos 3 defensores de derechos humanos detenidos, ataques sistemáticos, descalificaciones, y sobre la mesa de la agenda pública una ley que puede significar la desaparición de facto de muchas organizaciones de derechos humanos en Venezuela. Oscar, justamente este informe 2023 da cuenta de un año muy particular donde se buscaban instalar narrativas de que Venezuela estaba mejorando. También un año preelectoral. ¿Cómo ves justamente esta lectura frente a esas narrativas que evidentemente con informes como estos pues se desenmascaran? ¿Cuál es el análisis efectivamente de esas narrativas en la realidad venezolana? Ciertamente, cuando vamos al estudio de los números y vemos cómo, por ejemplo, el salario, que es un indicador importante, el salario no ha tenido
un registro igual que el que nosotros hemos reportado, la caída tan pronunciada del año 2013 en adelante. Tenemos la caída de lo que es la capacidad productiva de la nación, reflejado en un PIB también en caída libre, un índice pues también de bienestar humano que ha disminuido. Entonces, cuando nosotros revisamos la cifra y que profundizamos sobre ella, se cae justamente este discurso en el que, bueno, el 2023 por el tema de las sanciones hemos mejorado 1 o 2 puntos, en el 2022 tal cosa. Entonces, cuando hacemos el balance completo, es cuando llegamos a las conclusiones de que tenemos una simulación que se termina cayendo frente a informes de este tipo que, bueno, nos presentan datos y estadísticas importantes, además convalidadas con organismos internacionales, y que nos dan muestra de que hay una crisis muy severa, producto de una emergencia humanitaria compleja, y que no hay síntomas estructurales de que esto pudiera cambiar manteniéndose los modelos económicos, los modelos además extractivistas que se han venido incorporando como parte de una dinámica que nosotros hemos llamado una economía del sálvese quien pueda. En el sálvese quien pueda, pues tenemos un derrochadero de derechos sociales que han venido eliminándose y erradicándose de facto en el país, como el salario, como el patrimonio de los trabajadores, el tema de las prestaciones sociales. Hay un deterioro importante del poder adquisitivo de los trabajadores que termina pues también evidenciando las cifras en materia de pobreza, caída importante de los sistemas educativos y una precariedad importante que aparece también reflejado en todos los indicadores, como el tema de los servicios públicos, el derecho al agua, derecho a la educación, derecho a la salud, que se combina con lo que ya había comentado, que es este tema, digamos, de eliminación en la realidad de los derechos sociales y imponiéndose unas políticas de bonificaciones que en nada tienen que ver con políticas públicas que realmente respondan a los graves problemas de los venezolanos. Oscar, Provea es quizá una de las ONG más importantes en Venezuela, pero en los últimos años la labor que hacen estas organizaciones se ha visto fuertemente golpeada. Incluso lo nombrabas, el ataque a los defensores de derechos humanos es claramente notorio. El caso de Rocío San Miguel particularmente nos ha llamado la atención a nosotros por, digamos, el papel que ella jugaba dentro de Venezuela. ¿Cómo es hacer el trabajo de Provea hoy cuando hay menos recursos para las organizaciones de la sociedad civil, cuando hay persecución en contra de los defensores de los derechos humanos y particularmente también hay una diáspora de un personal calificado que tiene que salir ante las dinámicas de esta persecución? Sí, has dibujado, creo que parte de los grandes retos que atraviesan las organizaciones de derechos humanos, no solamente en Venezuela, porque bueno, pues sabemos que la estabilidad financiera a partir de los cambios de la cooperación internacional también son rasgos que hay que estudiar a fondo como parte de la sostenibilidad de este tipo de instituciones. Yo creo que es importante destacar la convicción de un equipo que tiene una historia detrás. Provea ha estado defendiendo derechos humanos en diferentes gobiernos, en diferentes etapas, y creo que la coherencia y la correspondencia con sus principios y con el mandato, en este caso DESCA, pero también no desconociendo los retos que tenemos en el campo de los derechos civiles y políticos, que es donde quizás hoy día nos conocen más, pero no precisamente es el mandato de Provea. Pero el hecho de levantar la voz, de mantenernos en alerta frente a las arbitrariedades que se cometen, incluso en el campo electoral, como lo hemos registrado en los últimos meses, eh, hablan de una credibilidad que yo creo que es la mayor fuerza que tiene nuestro equipo. Nuestro equipo no es un equipo numeroso, mucha gente pensará que en Provea somos 50, 60 personas, un equipo muy mínimo de 13 personas, y que yo creo que esa historia, la trayectoria de Provea y la correspondencia y la coherencia con sus principios, creo que es uno de los valores fundamentales, al igual que unos principios muy marcados desde la etapa fundacional por Ligia Bolívar, por Raúl Cuba, Débora, que son además pioneros en la lucha de los derechos humanos en Venezuela, que ha transmitido valores también como transparencia, rendición de cuentas y hacer las cosas bien a lo interno. Creo que a partir de esas fortalezas internas que podemos responder a los duros retos del contexto, no solamente electoral,
que se profundiza la represión, como hemos visto en el año 2024. También en materia de cómo nos podemos reinventar para seguir cumpliendo con nuestra labor cada día. Oscar, en tu intervención ya tú nos has dado unas preocupantes cifras que están contenidas en el último informe de ustedes. Hay otras, por ejemplo, que hablan de 43.000 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen más de 1.600 víctimas de tortura o 7.000 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Pero quisiera que nos dijeras qué características aprecias tú que distinguen al sistema de represión en Venezuela en comparación pues con otros sistemas de represión que ha habido históricamente en el país o en la región. Sí, estructuralmente hay una falla de nuestro sistema de administración de justicia que no se activa para defender a los ciudadanos, sino que forma parte precisamente de esa cadena del sistema represivo, como bien lo ha identificado la misión de determinación de hechos y también los informes, las actualizaciones orales del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Es decir, ante un sistema de justicia que no se activa frente a la necesidad de los ciudadanos, hay un proceso de desprotección importante, de vulnerabilidad de los ciudadanos frente al derecho, frente a la ley, frente a las instituciones. Hemos también detectado como un agravante esta situación el uso de la fiscalía, es decir, el uso del Ministerio Público como parte de esa cadena represiva. Estamos en un panorama que es muy distinto a las protestas masivas 2014, 2017, donde se dieron detenciones arbitrarias masivas, tortura, tratos crueles. Estamos en una etapa de represión selectiva, donde se busca callar la disidencia, sobre todo tratar de eliminar focos de descontento social, y esto no discrimina frente a partidos políticos que puedan o no tener la aceptación del alto gobierno. Estamos hablando de dirigentes gremiales, educadores que están detenidos por reclamar un salario digno, y además hay una agudización de esta represión selectiva en las regiones, no solamente en Caracas. Entonces vemos casos como detienen dirigentes laborales en Guayana, como, que es el sur del país, en regiones donde, por ejemplo, en Barinas, donde se detuvo un importante dirigente gremial de la educación, en el campo de los partidos políticos y también de la defensa de los derechos humanos. Entonces hay una represión selectiva, creo que forma parte de una política de persecución política, que no solamente busca callar la disidencia, creo que busca reducirla y eliminarla, como bien lo han documentado pues, los diferentes mecanismos de protección y los mandatos que se han activado para la vigilancia de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y no es por casualidad que hay que recordar que tenemos un expediente abierto, tenemos una investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que precisamente uno de los crímenes de lesa humanidad que se investiga tiene que ver con la incidencia en el tema de persecución política. Oscar, justamente y voy con un tema que acabas de mencionar, la Corte Penal Internacional y la acusación que tiene la Fiscalía de ese órgano. Te pregunto, ¿cuál es tu percepción del estado de esa acusación, y cómo te imaginas que en el caso de que se produjese acciones concretas ya de la Corte, este, órdenes de detención? ¿Crees que eso es posible? Y si eso pasara, ¿tienes una idea de cuáles podrían ser los escenarios que eso desataría? Hay que decir que las actuaciones del fiscal Karim Khan en el caso de Venezuela, también en escenarios, también en otros escenarios que no es Venezuela, son bastante particulares. Por ejemplo, en Venezuela se está abriendo y se hizo el anuncio de la apertura de una oficina técnica de cooperación de la Fiscalía de la Corte Penal en Venezuela. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. También vemos un fiscal que le dice al, digamos, posible o presunto perpetrador de hechos, de crímenes de lesa humanidad, al lado de él, mira, se va a abrir la investigación. Entonces, es confusa hasta ahora la actuación del fiscal. Creo que lo importante es revalidar el coraje y la valentía de más de 9.000 víctimas que han puesto sus testimonios, que han declarado
en ese proceso de recaudación, digamos, de testimonio para documentar todo lo que hoy día está en los archivos y en el expediente de la Fiscalía, el trabajo que ha hecho Provea junto con las demás organizaciones, ubicando a las víctimas, documentándolas, orientándolas, porque no es un proceso tan rutinario como, por ejemplo, puede ser en la legislación nacional. Yo creo que es importante que este proceso se mantiene abierto por el coraje, la valentía de personas víctimas y familiares de víctimas que no quieren que estos casos queden impunes. Entonces, por eso es importante el tema del llamado a la no impunidad en medios de procesos donde se plantean amnistías, transiciones. Creo que hay suficiente literatura para atravesar por ese camino. Creo que Colombia es una experiencia importante de donde nosotros podemos tomar aprendizajes importantes. Pero yo diría eso, que creo que es importante que lo que está ocurriendo en la Corte Penal tiene que ver con la determinación firme para que haya justicia en Venezuela. Y por otro lado, el acompañamiento que han hecho las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Provea, para acompañar este proceso que sabemos no es nada fácil. Y ahora, después de lo que ha ocurrido en la Fiscalía, lo que nosotros estamos exigiendo, estamos pidiendo, de acuerdo a los procedimientos, es que el FICALCAM presente un caso. ¿Cuál va a ser el caso? Competencia del fiscal, pero que presente un caso que se supone que va a ser seleccionado de acuerdo a las posibilidades de que eso llegue realmente a un juicio, y no creemos que vaya a ser un caso que se fije en este momento donde hay procesos de negociaciones y discusiones abiertas sobre cómo dirimir y destrabar la crisis institucional en Venezuela. No vemos un caso que vaya directamente a alguna figura importante del entramado de la represión en Venezuela. Puede ir con algunos mandos medios del ejército o de algún otro componente de la Fuerza Armada, pero sabemos que es un tema que genera eh, genera mucha preocupación en el seno de la Fuerza Armada y también en el alto gobierno presidido por Nicolás Maduro. Oscar, yo quisiera preguntarte sobre el especial que mencionaste que tiene este informe, Maduro, una década oscura para los derechos humanos. Quisiera preguntarte, grosso modo, qué se puede encontrar en este especial y cuál es la reflexión más importante que en él se encuentra. Bueno, como lo decía al inicio, María Clara, es importante tres rasgos importantes que se han profundizado. Son violaciones que podemos decir que atraviesan porque son unas vulneraciones que son sistemáticas, que se han prolongado en el tiempo, que no hay posibilidades de mirar en el mañana sobre un cambio de estas realidades. Nos referimos pues al tema del empobrecimiento, al tema de la impunidad y al tema de la desigualdad. Si nos adentramos en el informe, vamos a conseguir datos más que interesantes, muy preocupantes o alarmantes. Por ejemplo, más de 3.400 trabajadores que han sido amenazados, hostigados. Yo tengo el registro, por lo menos, de un caso de un trabajador que fue llevado al SEBIN, uno de los organismos de represión policial en Venezuela, porque colgó en su mensajería de texto, en su WhatsApp, una crítica al mal desenvolvimiento de la administración de una planta, de una empresa pública del Estado. A ese nivel de persecución, a ese nivel de hostigamiento, de amenaza, hemos llegado, pero estamos hablando de 3.400 casos documentados y puede ser que haya un subregistro en el país debido a la ausencia importante o digamos al debilitamiento de lo que es el sistema comunicacional tanto público como privado en Venezuela. 127 dirigentes sindicales que han sido detenidos, presos, algunos todavía en condenas tangibles. Bueno, los registros de alimentación que han sido confirmados además por el relator del derecho a la alimentación de Naciones Unidas en su más reciente visita en Venezuela. Y quizás uno de los rasgos también, porque no tenemos tiempo, pero bueno, por supuesto, las limitaciones al acceso a la educación creo que es un factor también muy importante, porque si algún país tiene una experiencia de movilidad social importante a partir de la educación, ese era precisamente Venezuela, con una expansión universitaria que se dio décadas atrás y con la atención importante en el sector educativo para generar que esa movilidad social también fuera muy amplia e inclusiva. Eso no se está dando en el país y nuestros jóvenes están saliendo de la secundaria, del bachillerato, no sé cómo se llamaría en Colombia, pero sin ningún tipo de oportunidades y más bien insertándose
en un mercado laboral que no les ofrece ningún tipo de protección, ampliando la informalidad y también abriendo brechas de esclavitud en el trabajo y nuevas formas de esclavitud moderna, como también han reflejado otras ONG aliadas en este tema. Sí. Oscar, la situación parece empeorar en Venezuela. Después de la ley contra el odio, el gobierno venezolano amenaza con la ley contra el fascismo, neofascismo y formas similares. Pareciera que la situación en derechos humanos arrecia en Venezuela. ¿Qué viene para el futuro cercano en esta materia para los venezolanos? Es importante la cita de las leyes que ya existen, aparte de las que están en discusión, como la ley de antifascismo y la ley contra el financiamiento de la ONG, porque no hacen falta más leyes para reprimir, no hacen falta más leyes para perseguir y para atacar a la sociedad civil venezolana. La ley del odio es una ley que ha llevado a comunicadores, periodistas presos. Hay una ley de seguridad de la nación, una ley que se inventó para reducir las protestas laborales. Por ejemplo, penaliza que un grupo de trabajadores pueda trancar un portón de una empresa productiva del Estado y con eso entonces va limitando el derecho a la huelga, derecho a la protesta pacífica, etcétera. Entonces, el escenario no es para nada alentador si se continúa con esta línea represiva y con la aprobación que esperamos que no se produzca, que no se termine de concretar, de la ley antifascismo y la ley contra las ONG. Nosotros lamentamos muchísimo desde Provea que en un contexto electoral que nos permite o nos plantea la posibilidad de discutir las visiones que pueden estar contrastadas de un país sobre aquellas políticas públicas que no funcionan, con las que son necesarias para revertir, como hemos dicho, la pobreza, la impunidad, la desigualdad, no estemos discutiendo nada de esto en el país. Por eso es que nosotros decimos que más allá del registro de lo que conseguimos en estos últimos 10 años de la gestión de Nicolás Maduro, es urgente que logremos pasar este capítulo para proponerle cosas al país. No son las leyes que está proponiendo Maduro y su Asamblea Nacional, leyes que responden a los verdaderos intereses y a las verdaderas preocupaciones de los venezolanos, ni siquiera tampoco de los intereses y de los anhelos de la comunidad internacional que desea y aspira como Colombia que haya una resolución pacífica a la crisis institucional de Venezuela. De manera que nosotros hacemos un llamado a que más allá de registro, que es una pieza de memoria, este informe es una pieza de memoria, hay memoria en Venezuela, pero ¿cómo hacemos para seguir dando pasos concretos hacia la no repetición de estos hechos? Que va a ser muy importante. Y eso tiene que ver con las recomendaciones y las observaciones que se desprenden de ambos informes para que puedan ser tomados en cuenta por los tomadores de decisión. En este caso, también que puedan ser como un insumo vital para la reflexión de la Venezuela que necesitamos y que aspiramos en medio de un periodo de campaña política que, bueno, ha sido minado deliberadamente, pero que yo quisiera resaltar que el hecho que se preserve la ruta electoral hoy día todavía en Venezuela, a falta de unos 67 días para la elección del 28 de julio, es un logro de la fuerza cívica y de la determinación democrática de Venezuela de poder conducir este proceso, no solamente en paz, sino que nos abra las puertas para discutir ese país que anhelamos y que nosotros consideramos desde nuestra humilde posición que las observaciones y las recomendaciones que hacemos a partir de estos informes pueden ser un insumo vital para esa reflexión de la política pública del mañana. Oscar, ya para cerrar, porque nos faltan ya unos segundos para terminar, uno de los frentes donde se expresa la represión es también el exilio, ¿no? ¿Hay alguna cuantificación de este exilio, las condiciones en las que está? Eh, por, por mandato nuestro hemos tenido un acercamiento importante con los jubilados y pensionados de Venezuela que están fuera del país y que han venido logrando alguna articulación y organización. Allí, por ejemplo, tenemos un caso muy dramático que tendría que ser puesto también como parte de esas políticas públicas a retomar en un futuro inmediato. Es que tenemos una situación de estos jubilados teniendo bastantes precariedades, bastante problemas fuera del país. Y estamos hablando de un grueso de más de 4 millones de personas que están en esta condición, que por restricciones legales no han podido recibir su salario o su pensión como producto de su trabajo
que ya es otro tema, el tema de lo insuficiente que es la pensión en Venezuela. Estamos hablando de una pensión de que no llega a los $4, pero que esta gente pues está reclamando en todo su legítimo derecho que se les reconozca como sujeto de derecho precisamente. Entonces, ahí hay un acercamiento, tenemos también un acercamiento con todo lo que tiene que ver con los periodistas en migración, defensores de derechos humanos también que están en este proceso de migración y también que se les desconocen sus derechos como refugiados. Así que no solamente es el interés a los que seguimos en Venezuela, donde ya sabemos cuáles son las realidades que tenemos que soportar en un estado que hemos llamado nosotros una sobrevivencia diaria, sino también de los muchos venezolanos que también están esperando afuera y que no han encontrado otra mejor salida a sus propios sueños, a sus propios planes, que tener que migrar del país. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Agradecemos a Oscar Murillo por habernos acompañado hoy y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos a través de nuestras redes, tanto así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com.